preocupaciones del gobierno, también de las industrias o de la población, es de que hay todo este crecimiento de la economía y, como acabamos de decir, la economía necesita energía. Ahora, hay toda una serie de proyectos para instalar nuevas generadoras de energía eléctrica que más o menos satisfacen la demanda hasta el año 2020. Esos proyectos que son proyectos de centrales a gas natural, son centrales que funcionarían con diésel, y que otras hidroeléctricas también que ya están en vías de construcción. El problema es después del año 2020, porque no hay por el momento grandes proyectos que ya hayan sido decididos. Hay muchos estudios importantes que han iniciado compañías muy grandes, muy poderosas, que manejan muchos millones de dólares en varios ríos, en el río Marañón, por ejemplo, en el cual hay por lo menos 4 o 5 centrales que están en estudio, y otras que se habían hecho en ríos de la selva baja, como el río Ene, el río Nambari, que están paralizadas ahora debido a las protestas de las poblaciones que temen los impactos ecológicos. Hay varias en la sierra, que utilizan las caídas de los Altos Andes, y después de eso hay toda una serie de proyectos en los cuales se piensa utilizar la energía solar, la energía del viento. Hay varios que están actualmente en construcción, y hay otros que para utilizar la biomasa. La biomasa, ¿qué cosa es? Es la madera residual, es la caña de azúcar que queda después de una vez que se ha hecho la zafra en los campos de caña, las hojas. Todo eso se puede quemar. Cuando se quema en caldera se puede producir vapor, y con ese vapor se puede generar electricidad. Entonces el Perú, siendo un país muy rico en recursos, tiene todas esas posibilidades, pero el problema es saber cuáles son las consecuencias ambientales también de todas esas tecnologías, ¿no? Cada una tiene, así como tiene su lado positivo, tiene un lado negativo. Como ya lo hemos dicho, ahí donde se queman combustibles hay gases que se escapan a la atmósfera, que contaminan el ambiente, que afectan el cambio climático global. Y las tecnologías como las hidroeléctricas pues tienen los propios problemas que ya hemos señalado, ¿no? Como afectar la vida en el río, o a veces destruir el río completamente desde el punto de vista biológico, ¿no? Entonces, se supone que el gobierno peruano, que representa a todos los peruanos, tiene que sopesar el por y el contra de cada una de esas tecnologías. Por el momento, la gran prioridad del gobierno es que no falte la energía, que no hayan apagones, que la minería no se quede sin electricidad, que las industrias no se queden sin electricidad. Sabemos que, por ejemplo, una mina como Antamina, si se queda sin electricidad, pierde más de $1 millón por día, que es lo que no ha producido y que no puede vender, no puede exportar. Entonces, si la Antamina produce menos de pierde $1 millón al día, el Estado pierde 30% de ese $1 millón, que es el impuesto a la renta, o sea, pierde $300.000, ¿no? Y todo eso se suma, por supuesto, cuando hay un apagón. Entonces el Estado peruano obviamente pues, no quiere que eso exista. Esa es una cuestión. La otra cuestión es de que siempre hay el hecho de que nuestros vecinos necesitan electricidad. El más grande demandante de electricidad es Chile. En Chile la electricidad cuesta el doble que lo que cuesta en el Perú, y siempre Chile ha estado sugiriendo que se le vende electricidad de estas hidroeléctricas que se pueden hacer en el sur del Perú, que sea en Arequipa, que sea en Inambari, o que sea Sangabán. Y como pues siempre ha habido un prejuicio antichileno en el Perú, eso son cosas que no se pueden discutir, porque es
yo diría, no son correctas desde el punto de vista político, aunque parezca un poco ridículo hablar de eso en estos momentos, ¿no? Pero digamos que para las compañías venderle a Chile al doble de lo que les cobran a los peruanos es obviamente pues mucho más interesante, ¿no? Entonces, y la conexión con Chile solamente requiere una pequeña línea de transmisión. Entonces siempre esa posibilidad está ahí. Nuestro otro vecino que necesita electricidad es Brasil. Ahí las cosas se complican porque se necesita una línea de transmisión muy larga y muy cara. La electricidad habría que generarla en la Amazonía, lo cual tiene grandes consecuencias ambientales, la inundación pues, de cientos o miles de kilómetros cuadrados, destrucción de la selva amazónica con su rica biodiversidad, desplazamiento de poblaciones o de pueblos indígenas, o sea que no es aceptable por el momento, ¿no? Fuera de que el Brasil, debido a unos decretos que se han dado el año pasado, ahora tiene precios de electricidad mucho más bajos que el Perú, entonces no es interesante para las compañías exportar a Brasil. Entonces el gobierno peruano pues tiene que comparar, balancear. Ahora el gobierno peruano no tiene muchas capacidades, digamos, en personal, en medios, para poder comparar estos proyectos. Eso se ve todos los días, y lo que hace es deja libertad completa a las empresas privadas para que hagan su propuesta y las consecuencias sean lo que sean, ¿no? A pesar de que el gobierno peruano hace una evaluación del estudio de impacto ambiental que esas compañías están obligadas a hacer. Esas evaluaciones de estudio de impacto ambiental son parcialmente positivas porque sabemos pues, que tienen una serie de deficiencias, ¿no? Debido a la falta de medios del gobierno o la falta de voluntad en algunos casos, ¿no? O sea, de que hay todo un equilibrio, que hay que hacer un balance entre las ventajas o la necesidad absoluta de tener más energía y sus consecuencias ambientales o humanas, ¿no? Porque se hay que desplazar población y cómo mitigarlas.